esta noche, por su amor, su misericordia y su bondad. Y vamos a pedirle en esta noche que nos hable, amén, porque hemos venido por la palabra. ¿Cuántos traen hambre de la palabra de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, por tu bondad, Dios. Gracias por tener tu oído atento, como dice tu palabra, Señor, que tus oídos están atentos, Señor amado, al clamor de los justos. Dice tu palabra, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Te pedimos que tú seas obrando en esta noche, que seas ministrando, Señor, a través de esta tu palabra, que va a ser compartida, mi amado Señor. Disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, para recibir tu palabra, para que tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ponerla por obra, como es el deseo, Señor, de tu corazón. Te lo pedimos en esta noche, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes. Vamos a compartir una palabra en esta noche. La palabra en esta noche se titula ¿Cómo me veo? Pregúntale al que está a su lado, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Se llama la palabra en esta noche. Y cuando estaba pensando en el tema para colocarle a este mensaje, me acordaba que cuando uno se arregla, sobre todo las mujeres, cuando nos arreglamos, cuando nos terminamos ya de finiquitar los detalles, siempre le preguntamos de pronto a la persona que tenemos cerca o a alguien, ¿cómo me veo? ¿Cierto? ¿Cómo me veo? Pero esa respuesta puede estar condicionada, porque si usted va a un centro comercial o a un lugar a comprarse algo de ropa o zapatos, y usted pregunta ¿cómo me veo? ¿Qué le dice? Se le ve bien, se ve linda, ¿no? Le quedan preciosos, ¿cierto? Pero sí, pero muchas veces esa respuesta no está como sincera. Estás esperando solamente que usted le haga la compra, que usted se lleve el producto que ellos están ofreciendo. No importa si se le ve horrible, a ellos no le importa, solo le dicen que se le ve súper. Por eso es necesario tener gente sincera, gente que de verdad nos diga la realidad de las cosas. Cuando usted vaya de compras o cuando usted pregúntele a alguien que usted sabe que es sincero. Yo hablaba en estos días con una amiga y ella me decía, me quiero mandar a hacer las cejas, pero me da miedo porque mi hijo adolescente es sin misericordia, y si me llegan a quedar un poquito feas me va a decir, mamá, ¿qué fue lo que se hizo? Entonces ella me decía, no, yo prefiero dejármelas así, me da miedo que él sea muy duro conmigo. Y me acordaba también en eso, pensando en el mensaje, que cuando salí de mi tiempo de recién mejorada la niña, iba a venir a la iglesia, me quería poner algo que me cubriera, porque a uno normalmente queda un poquito, ¿cierto? Clarito. Y me pongo un gabán negro y me lo apunté. Y hay gente que también son así como los vendedores. Hay esposos que son como los vendedores. Se le pregunta cómo me veo y por salir del paso, bien, bien. Y yo me pongo ese gabán y me lo abotono. Yo sí sentía que me quedaba como apretadito. Y le pregunto a Hamilton, amor, ¿cómo me veo? Y me dice, bien, bien. Y yo me miraba, pero no tenía espejo grande. Y salgo a la puerta de ahí de la casa y me ve mi sobrina y me dice, uy, tía, por Dios, quítese eso. Porque me veía terrible. Solo que él no había sido sincero conmigo ni me había prestado atención. Hoy la palabra que vamos a estudiar nos va a hablar de cómo me veo yo. De cómo me veo a través de la palabra del Señor. De cómo su palabra puede hablar a mi vida y me puede mostrar mi condición. Pregúntele de nuevo al que está a tu lado, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Pero ya no necesitamos vernos físicamente. Ya no necesitamos saber si se nos ve bien el pelo, las pestañas, la ropa. Ahora necesitamos que el Señor mire nuestro corazón. ¿Ven? Vamos a ir a la palabra del Señor, a la carta de segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Amén. Saludamos a todos, esperamos que Dios sea ministrando sus mentes y sus corazones. Dice la palabra del Señor así: Yo, Pablo, os ruego
por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues, cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como qué, como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Según qué? La apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. ¿Qué dice? No me avergonzaré. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Miren lo que decía el apóstol. No es que los quiera amedrentar por cartas. Estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose con quién, consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar ¿en qué? ¿Sin entrar en qué? En la obra de Dios. ¿En la obra de quién? Dios. Para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino ¿quién? Sino aquel a quien Dios alaba. ¿Amén? Hoy vamos a mirarnos en el espejo de la palabra en un pasaje o en un acontecimiento que le sucedió al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Tremendo, ¿no? El apóstol Pablo está pasando por una situación, y es que la gente le está diciendo en Corinto que las cartas de él parecieran ser muy fuertes, pero cuando está presente, ¿qué? Parece muy suave, muy débil. Parece que no tuviera autoridad cuando está presente. Pero Pablo les envía esta carta y les dice que no quiere usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Estuve mirando, quiero que vayamos al versículo 7. Estuve mirando una descripción de Pablo de un escrito primitivo, quizás más o menos acerca del año 200, y dice esta descripción de Pablo. Vamos a escucharla, ¿sí? Esta descripción del apóstol Pablo. Ahorita vamos al versículo 7. Dice que Pablo era un hombre de baja estatura. Imagínense, un hombre de baja estatura con cabeza calva y piernas encorvadas, en un buen estado del cuerpo. Las cejas se unían entre sí y la nariz era un tanto en forma de gancho. Eso es según un escrito de Cruz. Si esto era verdad o si era algo parecido, no lo sabemos. Eso es solamente un escrito primitivo. Al parecer el apóstol Pablo no tenía como muy buen parecer, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que lo estaban menospreciando, quizás por su apariencia, por las prisiones que había tenido,
me imagino que también por los azotes, la enfermedad, hacía que quizás se veía deteriorado físicamente. Y quizá por eso lo habían despreciado, lo hacían o lo veían como uno cualquiera de la manada. Pero ¿quién era el apóstol Pablo, mis queridos? El apóstol de los gentiles, aquel que fue tremendamente usado por el Señor para hablar a la gente que no era parte del pueblo de Israel. Tremendo hombre que el Señor usó y levantó de una manera poderosa. Pero ¿qué pasaba con la iglesia de Corinto? ¿En qué se estaban fijando? En la apariencia. En la apariencia, en lo externo. Mira lo que dice el verso 7. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo. Miráis las cosas según la apariencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido juzgados o hemos juzgado a otros por la apariencia? ¿Cuántas veces hemos sido menospreciados por la apariencia? Quizás por nuestra posición social, no sé. Quizás también por nuestra capacidad intelectual, también podría ser, ¿cierto? Que somos menospreciados. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno está persuadido en sí mismo que esto es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, ¿qué dice? Así también nosotros somos de Cristo. Amén. Es impresionante. Muchos de nosotros, vuelvo y lo digo, nosotros como iglesia, Hamilton como pastor, Liliana como su esposa, para no decir pastora porque algunos se incomodan con ese título, pero sí somos menospreciados. ¿Cuántos les han dicho, uy, ese paletero es su pastor? ¿Se han dado de paletas? Ella es la pastora, pero así él se viste, así anda, así es. Muchos nos menosprecian, pero nosotros tenemos que estar persuadidos de que si el Señor es nuestro Dios, Él es el que nos da el lugar, porque fuimos comprados a precio de sangre por el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Óigame, a Pablo lo veían de una manera superficial. Pablo decía, si ustedes dicen que pertenecen a Jesús, mírense, pues puedes no ser poderoso en la apariencia y aún así le pertenecemos a Jesús. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. Mira, ellos ciertamente tenían un alto concepto de sí mismos, aquellos opositores de Pablo. Y nosotros conocemos a mucha gente que está así, que está pronta o presta para alabarse públicamente. Y otros lo hacemos en secreto. Otros tenemos un alto concepto de nosotros mismos en secreto. Es que yo sí lo merezco. Es que yo sí. Señor, y cuando nos pasa una dificultad, ¿qué me dice mi hermano? ¿Usted qué le dice al Señor? Pero si soy tu hijo, como si fuera una obligación de parte de Dios para con nosotros. El guardarnos, el protegernos, el proveernos. Como si fuera una obligación de parte de Dios cuidarnos. Olvidamos agradecer por todo lo que Dios nos da y nos provee. Olvidamos de decirle, Señor, gracias, porque tuviste de mí misericordia. ¿Cuántos indignos sabemos en este lugar que me siento supremamente indigna? Pero su misericordia es así. A Dios le plació que Hamilton estuviera aquí pastoreando y que yo fuera su esposa. ¿A Dios le plació? ¿Cuántas personas tienen más capacidad? ¿Cuántas personas tienen más, no sé, talentos, más cosas, pero no quieren hacer nada? Quizás han cogido su talento y lo han escondido, como dice la parábola de los talentos. ¿Cuánta gente en este barrio no es más capacitada intelectualmente? ¿No es más poderosa en palabra? ¿Cuánta gente no tiene más simpatía, podría decirse, para llegarle a otras personas y hablarle del Señor? Pero no han querido hacerlo. Aquí estamos nosotros. Aunque seamos como seamos y aunque nos veamos de alguna manera, Dios ha hecho por su misericordia un trabajo en nosotros y quiere que nosotros estemos dispuestos y disponibles para Él. ¿Cuánto lo creen? Denle un aplauso al Señor.
Miren, mi hermano, yo quiero decirle, nosotros nos equivocamos y pensamos que la manipulación, la imagen de éxito, la percepción de poder, las palabras suaves, el enseñorearse, el querer pasar por encima de la autoridad son problemas de los incrédulos. Estamos cerrados si nosotros pensamos que es así. En la iglesia pasa, en el pueblo de Dios pasa. Pablo lidió con esta mente en la iglesia, mi amado hermano. Hoy en día es más fácil escuchar un mensaje donde se quiere manipular emocionalmente a la gente. Es más fácil. Es más fácil sentarse y decirle que usted va a ser bendecido, que Dios le va a levantar, le va a prosperar. Es más fácil. Es más fácil escuchar ese tipo de mensajes. Y es más fácil y es más normal y más común encontrarlo hoy en las iglesias. Eso no es así. Escuchamos mucho la manipulación, el éxito, que todo lo puede, en las palabras de autoridad y de poder, y muchos pasan por encima de su autoridad. Ojo con eso, mi querido hermano, porque dice la palabra que toda autoridad ha sido puesta. Iglesia de Corinto, y los hermanos están creyendo que bueno, dice Pablo aquí, viene, predica y se va por allá para otra iglesia y siembra la palabra y qué, y nosotros tenemos que rendirle cuenta a ese Pablo. ¿Quién cree que es? Si los hermanos de Corinto se sienten así, entonces ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? ¿Quién es la persona que nos puede enseñar el verdadero concepto de actitud como cristiano, como hijo de Dios? ¿Quién creen que es? Cristo. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Filipenses 2, vaya conmigo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y vamos a mirar cuál fue la actitud del Señor. Estamos un poquito ahí con los hermanos de la red, un poquito intermitentes, se nos llega el internet, pero ahí vamos. Conéctese, quédese ahí. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y guiados por el Señor Espíritu Santo. Dice, el cual, ¿de quién está hablando? De Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte ¿de qué? De cruz. De cruz. Yo creo que la gente de esa época, al ver morir a Jesús, dijeron, acabamos con el problema. Pero a mí me pasa que hay una frase que rodea mi mente y es, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Dígame si tenía sentido para el pueblo judío que el que se decía ser el Mesías, el Salvador, muriera. No, ellos estaban esperando un Salvador, alguien que se levantara y los liberara del yugo que tenían de opresión. Eso era lo que ellos estaban esperando, un Mesías Salvador. Pero viene un Mesías, un Cristo, y muere en obediencia al Padre en la cruz del Calvario. Dígame si tenía sentido para el pueblo judío. No lo tenía, pero para Dios sí tenía todo el sentido. Y para nosotros también. Porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, estaba pagando por nosotros el precio de nuestros pecados. Él se hizo obediente hasta la muerte de cruz. ¡Qué tremendo! La obediencia del Señor. Este tipo de obediencia, de victoria por medio de la obediencia, en humildad ofendía a los corintios cristianos porque parecía débil. Díganme si parecía poderoso que Jesús muriera en la cruz del Calvario. ¿Cómo parecía? ¿Qué dijeron ellos? Lo vencimos. ¿Qué dijeron los judíos de la época, los religiosos? Acabamos con el problema. Pero el Señor estaba haciendo que la victoria por medio de la obediencia en humildad cobrara la mayor vida y el mayor poder. A la manera de Jesús es, miren la manera, ¿cómo es a la manera de Jesús? A la manera de Jesús es, humíllese a sí mismo,
muera a sí mismo y permita que Dios se refleje en usted. ¿Cómo es la manera de Dios? Humíllese a sí mismo, muera a sí mismo, a sus deseos, y permita que Dios se refleje en usted. ¿Sabe? El versículo 3 me dice algo. Segunda de Corintios 10. Seguimos ahí en Segunda de Corintios 10. Seguimos en Segunda de Corintios capítulo 10. Versículo 3. Amén. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos ¿según qué? Según la carne, no hacemos los deseos de nuestra carne. El versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que Pablo estaba rechazando o a las que Pablo estaba renunciando eran las formas manipuladoras y engañosas que sus oponentes estaban utilizando. Esas eran las armas que Pablo estaba rechazando. Esas eran las armas carnales que estaba rechazando Pablo. Cuando la palabra del Señor me dice que nosotros tenemos la armadura de Dios, ¿cuántos saben la armadura de Dios? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe. Esa es nuestra vestidura para la guerra espiritual. Amén. Para la batalla que libramos a diario. Cuando a mí me hablan de la armadura espiritual, que es el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, ¿de qué me está hablando? Me está hablando de integridad y de testimonio. Porque si usted está pensando en la salvación, ¿usted cómo actúa? Como una persona salva. Si usted se pone en su pecho, tóquese su pecho. Si usted se pone la coraza de justicia, o sea, usted es una persona justa, ¿usted cómo actúa? Si usted se pone el escudo de la fe, para que caigan los dardos del enemigo, y se pone el calzado de compartir el evangelio, ¿usted qué está haciendo? Una persona que íntegra, una persona que quiere andar conforme a la voluntad de Dios. De eso me habla a mí el revestimiento de la arma espiritual. Mire, estas armas espirituales, lo que hizo Jesús es despreciado por el mundo. Pero ¿sabe una cosa, mi amado hermano? Es despreciado por el mundo, pero es temido en las potestades demoníacas. El que usted hable muy bonito no le impacta a la gente ni al enemigo. Pero el que usted sea una persona íntegra, que quiera vivir para el Señor y que quiera hacer su perfecta voluntad, y no solamente hablar, sino vivir la palabra, eso sí le impacta al enemigo. Eso sí impacta en el mundo espiritual. Usted puede hablar muy bonito, usted puede creerse todo lo que usted se quiera creer, y usted puede hacerle creer a los demás que usted es muy poderoso. Pero si su vida delante del Señor no está correcta en integridad, déjenme decirle que es para el enemigo un hazmerreír. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Quiero que vaya conmigo, ahí sigamos en el versículo 4. ¿Qué dice? Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué se refiere la destrucción de fortalezas? Muchos de los que están aquí han visto de pronto esa mala interpretación de este texto. Y dicen que vamos a hacer guerra espiritual y eso empieza para orar y reprender, y bueno, reprendemos al perro y al gato. Amén, hay que orar. Yo creo que hay que orar, hay que reprender, yo lo creo. Pero este versículo me está hablando de las fortalezas que hay en la mente y en el corazón de la gente. Una pregunta, ¿a quién estaba hablando Pablo esto? ¿A quién? Iglesia. A la iglesia de Corinto. A una iglesia.
O sea, ¿hay fortalezas en la mente de la iglesia? Sí. Hay maneras de pensar en nuestra mente arraigadas y en nuestro corazón que no son conforme a la voluntad de Dios, que no son conforme a la palabra de Dios. Si yo quiero pasar la autoridad, si yo quiero manipular a través de mis palabras, si yo no me quiero sujetar, eso es una fortaleza en mi mente y en mi corazón. Si yo no quiero obedecer a su palabra, si no quiero vivir conforme a ella, eso es una fortaleza que necesito que sea derribada en mi vida. Es difícil dejar la forma de pensar que maneja las cosas y los campos de este mundo, pero el poder de Dios puede destruir estas fortalezas y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Vamos a Romanos 12:2. Amén. Para que se me despierte. Vamos a Romanos 12:2. Tranquilo que ya vamos a terminar. Faltan 20 minutos y termino. Romanos 12:2. Ya vamos a terminar. ¿Cuántos quieren seguir? Pues tengo que pasen ustedes porque yo ya me estoy cansada. Romanos 12:2. ¿Qué dice? ¿Qué dice Romanos 12:2? Alguien que lo lea. Uno solo. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo. Por favor, no nos conformemos a este siglo. No seamos que como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Que porque lo dijo el pastor, el no sé qué, el reverendo, el apóstol, no sé cómo se llame. Pero no está conforme a la palabra de Dios. No se conforme a este siglo, sino transforme su mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque mire cuál es la buena voluntad de Dios, cómo es. Es agradable, es buena, es perfecta. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Hermano, yo quiero decirle una cosa en esta noche, a usted que está en este lugar y los que están en su casa. No somos un depósito o víctimas indefensas de nuestros pensamientos. Podemos elegir detener nuestros pensamientos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, yo le voy a contar un testimonio. Voy a hablar de mí, voy a contar un chisme. Dijo, pay attention, you're a prophet. Ay, sí, no, abren los ojitos. Les voy a contar un testimonio mío. Cuando yo conozco del Señor, yo conozco del Señor más o menos a los 17 años. A los 17 años conocí del Señor y empiezo a caminar con el Señor. Pero antes de esos 17 años había hecho cosas que no estaban bien, como muchos de nosotros. Dentro de esas cosas había visto ciertas imágenes o películas que no estaban bien, de alto contenido. Y resulta que cuando yo llego a los pies del Señor y recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, empiezo a caminar con Dios. Yo quería, como cuando nosotros conocemos de Dios, quería hacer de todo. Quería ser de mujer, quería cantar, quería ser de los jóvenes, yo quería hacer de todo. Pero me pasaba que muchas veces cuando entraba a la iglesia, cuando llegaba a la iglesia, venían a mí esos pensamientos impuros. Y yo me sentía mal. Y lloraba al Señor, y le pedía a Dios que me ayudara. Y clamaba. Y habían actividades, campañas en mi iglesia, y yo pasaba y le pedía al Señor que lo quitara de mí, y no pasaba. Y me sentía un poco como Pablo, porque Pablo dijo, Señor, quita ese aguijón de mi carne. Pero sí me sentía un poco así. Por mucho tiempo, mi hermano, y esto me impedía servirle al Señor con alegría. Yo no sé si ustedes se sientan un poco así, pero yo me sentía mal. Y no tenía libertad para servirle al Señor. Me sentía señalada, juzgada. ¿Ustedes saben lo que es eso? Sentirse señalado por el enemigo. Sentir que usted es indigno. Así me sentía. Y un día llego a la iglesia Mosquera y hay una hermanita que está parada así en el altar. Daisy. Donde esté, Daisy Correa.
y ella está empezando a dirigir el culto. Mira la importancia de que usted esté en sintonía con Dios. Y ella, mientras está dirigiendo el culto, yo voy entrando por la puerta de la iglesia otra vez como derrotada, a causa de mi sufrimiento por esos pensamientos que venían a mí. Cuando yo voy entrando, ella alza la mirada y empieza a decir este texto de la palabra, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y se ha llevado cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Adivinen qué pasó con mi pensamiento. Se fue. Y yo me quedé así. Yo decía, Señor, me has quitado esos pensamientos. Y ustedes no saben la alegría que vino a mi corazón. Y Dios me hizo libre. Y yo lloraba. Yo decía, Señor, gracias. No entendía antes que a través de su palabra había victoria para mí. Que Dios había quitado eso de mí a través de confesar su palabra. Y yo le quiero decir una cosa en esta noche. Quizás hay pensamiento en su vida de lujuria, de ira, de miedo, de avaricia. Quizás hay pensamiento de amargura. Quizás hay pensamiento de suicidio. Quizás hay pensamientos inicuos en usted. Hay que llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Nosotros, como decía hace un momento, no somos un depósito de pensamientos impuros, ni estamos para eso, ni tampoco somos unas víctimas. Ay, pobrecito yo. No somos víctimas. Necesitamos tomar la palabra, derribar de nuestra vida todas aquellas cosas. Porque alguien decía, cuando viene a mí y entra por mis ojos, por mis oídos, y se vuelve un pensamiento en mi mente, y yo lo consiento y viene a mí, se forma una fortaleza que necesita caer y ser derribada para que yo pueda ser realmente libre. ¿Usted sabe qué lo hace a usted llevar una y otra y otra y otra vez a hacer lo que a Dios no le agrada? ¿Sabe qué es? Son fortalezas que hay en su mente y en su corazón que no han sido derribadas y que nos tienen cautivos y no nos permiten conocer realmente al Señor y vivir conforme a su voluntad. Pablo confronta la desobediencia, con eso termino, hasta que ellos deciden hacerlo en sus mentes verdaderamente. Aquí el apóstol Pablo, esto va para los pastores, para mi esposo también. Aquí el apóstol Pablo ha puesto una regla, un patrón para todas las iglesias en donde hay gente que anda desordenadamente, para no ser apresurados, para echarlos de la iglesia, para excomulgarlos, sino que procedan de manera gradual, esperando con toda paciencia, quizás reduciendo sus deberes de manera justa y amable, y luego, cuando todo este proceso ya ha pasado, vengando el honor y la gloria de Dios sobre aquellos que persisten. Mi amado hermano, ore para ser librado de este peligroso sentimiento de autoexaltación. Miren la perfecta ley de la libertad. Mientras más cerca estamos de Dios, vamos a encontrar más corrupción en nosotros. Termino con Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar. ¿En qué? Entenderme y conocerme. En eso debemos alabarnos, en conocer al Señor. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas, ¿qué dice? Quiero, dice Jehová. Estas cosas quiero: misericordia, juicio y justicia en la tierra. Amén. Que nos gocemos en entender y conocer al Señor. Y terminamos con el versículo 18 de 2 de Corintios 10.
Colóquese sobre sus pies. Vamos a orar en esta noche. ¿Cómo me veo, mi amado hermano? ¿Cómo se ve usted después de pasar por la palabra? ¿Qué cosas hay en su vida que no están conforme a su voluntad? ¿Qué dice el versículo 18? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No es aprobado el que se alaba a sí mismo. Nos hemos mirado a través de la palabra, nos hemos mirado a través de la iglesia de Corinto, de cómo ellos menospreciaron un día al apóstol Pablo, de cómo ellos sentían que tenía más autoridad que él. Nos hemos mirado y hemos notado que hay quizás pensamientos en nuestra vida que no son conforme a la voluntad de Dios, que hay pensamientos de ira, de lujuria, de avaricia, de amargura, tantos pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios, que son fortalezas en nuestra mente que necesitamos llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Ven? Vamos a decirle en esta noche al Señor, vamos a decirle al Señor en esta noche que sea logrando en nuestra mente y en nuestro corazón. Te necesitamos, Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, tu fidelidad, por todo lo que tú haces, Señor, por hablar a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú obres, Señor,